Ya oramos por la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Vamos a estudiar un poco la Biblia y la historia en esta noche. Gloria a Dios. Lo haremos bajo el tema: no es buena nuestra jactancia. Amén. Estamos basados en el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Gloria al nombre del Señor. Libro de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Gloria a Dios. No es buena nuestra jactancia. Dice acá la Biblia: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Bendito el nombre del Señor. Este mensaje lo estaba dando el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios. Amén. En Corinto, la iglesia de Corinto. La jactancia es un sinónimo de altivez, y en este contexto se estaba hablando de una especie de vanidad o de orgullo espiritual. Amén. Él les estaba diciendo a ellos que no era bueno estar envanecidos, no era bueno ser orgullosos, no era bueno una jactancia en particular, vuestra jactancia, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. En la primera frase del versículo 2 de este capítulo 5 de Corintios dice: y vosotros estáis envanecidos. Amén. Así que había algo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto y que el apóstol Pablo de alguna manera quería solucionar, y por eso les escribe esta carta. Gloria al nombre del Señor. Esta iglesia de Corinto cayó en esta especie de vanidad o de orgullo espiritual, siendo una iglesia alimentada espiritualmente por grandes hombres de Dios como el apóstol Pablo, como Apolos y como Pedro. Vaya conmigo por favor a 1 Corintios 1:12. Esto dice así, 1 Corintios 1:12: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Solamente quiero llevarlo a este versículo para que tengamos un contexto de lo que era esta iglesia de Corinto. Esta era una iglesia que la visitaba el apóstol Pablo, que la visitaba Apolos, que la visitaba Cefas, que es Pedro. Era una iglesia muy bien nutrida espiritualmente. Sin embargo, estaban envanecidos. Sin embargo, había jactancia en ellos. Gloria a Dios. Había algo adicional ahí mismo en el capítulo 1, versículos 5 a 7, que ellos adicionalmente tenían todos los dones. Mire por favor 1 Corintios 1 del 5 al 7. Dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, es decir, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos a lo largo de este libro de Corinto que era una iglesia en donde se manifestaban los dones del Espíritu Santo, pero estaba envanecida, pero tenía jactancia. Gloria al nombre del Señor. Amén. Dice usted, mire usted, hermano, en la iglesia de Corinto pasaba algo particular. Dice 1 Corintios 5:1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Cuando uno lee esto, cuando uno viene leyendo de manera secuencial esta carta, uno dice: pero ¿cómo así? O sea, tenemos una iglesia que nadie más y nadie menos visitaba que el apóstol Pablo. Una iglesia que había nacido con el apóstol Pablo, una iglesia que había sido continuamente visitada por Pedro, y todos conocemos, digamos, el talante del apóstol Pedro, pero había entre ellos fornicación. Digamos que para uno no es fácil comprender esto. Es decir, entre ellos habían quienes mantenían relaciones íntimas sin estar casados, pero tenían todos los dones. Ahora dice, se oye que hay fornicación, dice, y tal fornicación, hablando de una en particular,
No se oye ni siquiera entre los gentiles, entre los paganos, entre los que no conocen a Dios. Dice, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Una iglesia supremamente llena de la palabra de Dios, llena de la exhortación, porque no creo que el apóstol Pedro haya ido a predicar un evangelio de prosperidad a la iglesia de Corinto, o haya ido a predicar un evangelio blandito. Amén. Sin embargo, había este tipo de pecados que se veía mal inclusive entre los paganos. Uno no entiende esto. Gloria al nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Y por eso dice en el versículo 2, a mí me parece, dice el apóstol Pablo, que ustedes están envanecidos. Definitivamente, porque ustedes sienten que ya cogieron el cielo con las manos porque están llenos de la palabra de Dios y se olvidaron de reprender el pecado y se olvidaron de que por estas cosas viene la ira de Dios. Ustedes están envanecidos, ustedes tienen orgullo en el corazón. En nombre de Cristo sea la gloria. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Esto nos hace ver que esta persona que mantuvo una relación ilícita con su madrastra, porque eso fue lo que pasó, tenía la mujer de su padre, cometió esa acción, pero seguía en medio de la congregación como si nada fuera. Entonces el apóstol Pablo dice, oigan, no hubieran más bien, si hubieran lamentado, hubieran llorado, hubieran rogado a Dios para que ese fuera quitado en medio de ustedes. O sea, había vanidad, gloria al nombre del Señor. Y la iglesia de Corinto, en lugar de llorar, en lugar de hacer lamentación por esta situación, siguieron, comillas, ocupados de sus dones espirituales. Pablo en el versículo 4 dice: ustedes debieron reunirse, versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Pero no lo hicieron. La iglesia no se reunió. Ellos estaban supremamente ocupados en aquello que les estaba causando su jactancia y su vanidad. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Estaban demasiado ocupados de sus dones, estaban demasiado ocupados en la iglesia como tal y descuidaron esa parte. Gloria al nombre del Señor. Por eso en el versículo 5 dice, el versículo 6, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Bendito el nombre del Señor. Ninguna iglesia es suficientemente resistente o suficientemente saludable como para resistir el contagio del pecado persistente en su medio. Gloria al nombre del Señor. Así como la masa no puede evitar ser leudada cuando hay un poquitico de levadura. La masa puede ser la masa mejor escogida, del mejor grano, pero la masa no puede tomar la decisión de no leudarse si hay un poquitico de levadura. No sé si usted me entiende, no sé si usted me hago entender. O sea, usted tiene una masa escogida, una harina escogida, y de pronto le cayó un poquitico de levadura. Yo no soy panadero, ni mucho menos, pero sé que la levadura, digamos, es un hongo microscópico, es digamos un material vivo, y lo que hace es que se va comiendo la masa, la va fermentando, y como todo organismo vivo, ella se empieza a multiplicar, y entonces un poquitico de levadura es suficiente para usted leudar toda una masa, porque esos honguitos se van reproduciendo en la medida que van comiéndose esa masa ahí. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero entonces la masa, por más buena que sea, ella no tiene la potestad de decirle: no, yo no me dejo leudar. No, porque la masa es algo muerto, ¿de acuerdo? Entonces la levadura seguirá de alguna manera leudando toda la masa. Gloria al nombre del Señor. Claro, me imagino yo que usted adiciona más levadura, pues puede leudar toda la masa de una manera más rápida, pero finalmente toda la masa sería leudada con un poquitico de levadura. Gloria a Dios. Entonces, cualquier iglesia, por numerosa que sea, por fuerte que sea, gloria al nombre del Señor, el hecho de tener
un ministerio activo, eso de alguna manera no le da protección contra el pecado. Gloria al nombre del Señor. Es decir, eso no nos da a nosotros ningún blindaje o justificación para que la iglesia no se purifique a sí misma. Gloria al nombre del Señor. El nombre de Cristo sea la gloria. Cuando un pecado queda sin disciplina, como le pasó a digamos en este caso en particular, gloria al nombre del Señor, cualquier iglesia estará en riesgo de sufrir una calamidad. Porque eso es contagioso, gloria al nombre del Señor. El pecado es una enfermedad espiritual y no permanecerá mucho tiempo aislada, a menos que sea erradicado, a menos que sea aislado. De otra manera, extenderá su infección hasta contagiar a todo el compañerismo de creyentes, si fuera posible. Y le voy a traer un caso en particular. La Biblia nos habla acerca de la lepra. Cuando había un leproso en medio de la congregación de Israel, lo que había que hacer era aislarlo, amén, porque de otra manera la lepra se contagiaba, gloria al nombre del Señor. Entonces se iba el leproso, lo aislaban, tenía un ropaje especial y tenía una campanita para que cuando él pasara la gente supiera y ni siquiera se acercaran a él. Si este leproso quedaba limpio, entonces él iba y se presentaba al sacerdote, el sacerdote chequeaba que efectivamente ya estuviera limpio y entonces le permitía otra vez incorporarse a la sociedad. Amén. Así era como funcionaba esto. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. De otra manera, ese leproso contagiaba a otros y a otros y a otros y a otros. Y habían unas leyes claras, unas leyes sanitarias que Dios le había dado al pueblo de Israel. Amén. Usted revisa, digamos, en el libro de Deuteronomio 23, no hace parte del mensaje, pero usted puede chequear allí cómo Dios era de estricto en esas leyes sanitarias para evitar que esas enfermedades se propagaran. Y con esto hay una historia que yo quiero, digamos, traer a colación acá. Y fue lo que se denominó en su época la peste bubónica, la peste negra. Por ahí en los años de 1320, 1340, en ese entonces recuerde que para la humanidad civilizada, entre comillas, solamente existía Europa y África, ¿cierto? América no había sido descubierta. Entonces había, digamos, el mundo era África y Europa, amén. Y Asia, pues, que era todo está pegado, digamos, no hay una división entre Asia y Europa, sino que es todo es como si fuera todo un continente, ¿cierto? Resulta que en esa época habían muy pocas, ¿cómo digo yo?, reglas de higiene. Pero los judíos en particular, ellos sí seguían unas reglas de higiene que están acá escritas en la palabra de Dios. Ellos, por ejemplo, no se contaminaban con un cadáver. Es decir, si ellos tocaban un cadáver, la Biblia dice que ellos tenían que irse a limpiar y eran inmundos hasta la noche. ¿Qué quiere decir que eran inmundos? Que no podían estar en contacto con absolutamente nadie. ¿Amén? Resulta que en Asia, algunos dicen que en India en particular, brotó una enfermedad que se llamaba la peste negra. Luego se llamó la peste bubónica, la peste negra, que se transmitía por unas pulgas que vivían en las ratas. Entonces, las ratas mordían, las pulgas mordían a las ratas y luego las pulgas mordían a los seres humanos y les transmitían esa enfermedad, esa bacteria. La persona se empezaba a degenerar, le empezaba a dar tos y a los 10 días moría. Dice, pero ¿esto qué tiene que ver? Espérese un momentico. Esta peste mató la tercera parte de la población mundial. En algunas ciudades como Florencia, una ciudad que alguna vez nosotros hemos oído, Florencia, Italia, el 80% de la población fue exterminada, totalmente. O sea, de cada 10 habitantes en esa época, 8 murieron por causa de esta peste. Pero esta gente no podía de alguna manera detener el avance de la peste. ¿Por qué? Porque no tenían prácticas de aislamiento de la persona que estaba contagiada. Los judíos sí. Entonces se murió la tercera parte de la población mundial, pero los judíos no se morían.
Los judíos no se morían porque si alguien hubiera estado infectado y hubiera tenido esa clase de enfermedad, ellos inmediatamente lo aislaban, lo ponían en cuarentena. Y si se moría esa persona, se moría solo, pero no contagiaba a los demás. ¿Qué pasó? Pasó que la gente empezó a darse cuenta de eso. Oiga, todos nos enfermamos, todos nos morimos, se está muriendo toda la población mundial. Eso golpeó durísimo a la economía en esa época, porque normalmente quienes morían eran los campesinos, los que estaban normalmente en contacto con este tipo de animales. Amén. Entonces se menguó bastante todo lo que fue, digamos, la mano de obra. Gloria al nombre del Señor. Y eso, bueno, dio pie, algunos dicen que eso dio pie al renacimiento, pero eso es otra historia. El asunto es que la gente, los judíos, tenían la precaución de aislarse, y si ellos tocaban un animal de estos, ellos eran inmundos todo el día y se tenían que lavar. Vaya conmigo a Levíticos 11:29. Que esta era la ley. Dios no les podía a ellos explicar, porque imagine donde el Señor se ponga a darnos las explicaciones del por qué hace todas las cosas, no nos alcanzan los libros. Gloria al nombre del Señor. Él sencillamente les dijo: si hacen esto, entonces tienen que comportarse de esta manera. Gloria al nombre del Señor. Dice Levíticos 11:29: y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija, el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Entonces, para ellos los ratones, las ratas eran inmundos. Ellos no podían tocar esos animales, no vivían con esos animales, ni siquiera con conejos ni nada que se les parezca. Y si ellos llegaban a tocar esos animales, tenían que ser inmundos. O sea, no podían luego estar en contacto con la gente. Gloria al nombre del Señor. De esa manera los judíos permanecieron intactos, no los mató la peste. Pero los europeos empezaron a creer que esto había sido una especie de maleficio hecho por los judíos, porque ellos no se morían, y empezaron a linchar públicamente a los judíos y mataron cualquier cantidad de judíos, porque los judíos no se morían. O sea, era algo relativamente ilógico. A esos linchamientos se les llamó pogromos. Y definitivamente mataban a los judíos, quemaban sus posesiones. Era algo realmente violento. Pero en esa época la gente prácticamente no pensaba, porque usted si adquiría la enfermedad en 8 días estaba muerto. Y alrededor de 1860 ya se había muerto más de 25 millones de personas por causa de esa peste. Por causa de que ellos no tenían la precaución de aislar a las personas que eran contagiadas con la enfermedad. Amén. Mientras los judíos sí lo hacían, gloria a Dios. Amén. Y el Señor claramente les enseñó a ellos que si alguno adquiría este tipo de enfermedades, definitivamente tenía que estar aislado. Y eso es lo que Dios nos dice en la noche de hoy. Fíjese que un poco de levadura leuda toda la masa. Las personas más fuertes, ellos no querían adquirir la enfermedad, pero si estaban en contacto con una persona que la tuviera, por más fuertes que fuera, eso no los blindaba contra la enfermedad. Cualquiera de nosotros que esté en contacto con personas que se dicen ser cristianas, pero son fornicarios, adúlteros o borrachos, corre el peligro, por más fuerte que sea, de terminar como ellos. Usted sigue leyendo en el libro de Primera de Corintios. Al nombre de Cristo sea la gloria. En el versículo 11 del capítulo 5 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Gloria al nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Con ese ni coma se puede contagiar de una peste. Por más fuerte que usted sea, por más que usted diga dentro de sí: a mí no me va a pasar. No, pues eso decía la gente. De pronto un hijo en una familia era quien se contagiaba. El papá decía: no, yo no me voy a enfermar, yo soy más fuerte que el niño. Pero terminaba contagiándose, así no quisiera, terminaba haciéndolo, gloria a Dios.
Déjeme decirle que el pecado es una peste y que se propaga con una facilidad pasmosa. Gloria al nombre del Señor. Facilito se va propagando el pecado cuando no se reprende, cuando no se aísla el pecado. Gloria al nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Más adelante, gloria al nombre del Señor, usted sigue leyendo el capítulo 6. Luego el apóstol Pablo empieza a hacerles otra serie de reclamos a ellos, a decirles: venga, además de todas estas cosas, además que se escucha entre ustedes que hay fornicación, también ustedes tienen litigios y esto con los incrédulos. O sea, además de tener diferencias entre ustedes, que ya de por sí está mal, ustedes tratan de solucionar esas cosas allá con los incrédulos. Hombre, sabiendo que ustedes son los que van a juzgar el mundo, entonces ustedes, ¿por qué tienen que ir donde los incrédulos a tratar de solucionar los problemas que ustedes tienen al interior de la congregación? Amén. Y empieza hablando acá, versículo 7. Así que por cierto, es ya una falta, versículo 7 de capítulo 6 de Corintios. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Versículo 8. Pero no, cometéis el agravio y fuera de eso defraudáis. O sea, decimos en Antioquia: tras del ladrón, bufón. Amén. O sea, la embarra, bufón, no es porque haga piruetas ni cosas de esas, sino el verbo bufar es la acción que hacen algunos animales como de rezongar, así. ¿De acuerdo? Entonces bufón es como si alguien la embarra y fuera de eso se enoja. Entonces tras del ladrón, bufón. Gloria al nombre del Señor. O sea, un momentico, ustedes cometen el agravio y fuera de eso defraudan, y además de eso defraudan a los hermanos. Y este versículo que viene, uno a veces lo aplica para las personas que no conocen a Dios, pero miren el contexto que está. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoque, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero revise el contexto en el que el apóstol Pablo lo está hablando. Él se refiere en todo este contexto a los que se dicen ser cristianos y tienen este tipo de comportamientos. Y este tipo de comportamientos se enquistaron en la iglesia de Corinto y se propagaron como una peste, porque el primer brote no se aisló. Con la lepra era así, con la lepra había un brotecito, se aislaba, punto. No había contemplación. Gloria al nombre del Señor. El pecado es una enfermedad espiritual, gloria a Dios. Y los corintios tenían problemas en aceptar esa verdad. Los corintios estaban envanecidos, no querían aceptar que había un brote de peste dentro de la congregación, que había un brote de lepra en la congregación, y no aislaron ese brote. Hasta que se empezó a contagiar la congregación. Entonces el apóstol Pablo tiene que mandar esta carta, decir: oiga, no erren, no se equivoquen conmigo. Los injustos no heredarán el reino de los cielos por más dones espirituales que tengan. Gloria al nombre del Señor. No, que yo he echado 50 demonios, no importa. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 17 en adelante, los apóstoles vinieron contentos y discípulos venían contentos: Señor, los demonios se nos sujetan. Y el Señor les responde: claro, yo les doy potestad sobre toda serpiente y escorpión, y yo también vi a Satanás caer como un rayo. Pero pilas, cuidado. Más bien gócense cuando sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Son dos cosas diferentes, gloria al nombre de Cristo. Esta iglesia de Corinto, por más próspera, por más
llena de dones, por más llena del Espíritu Santo, el Señor le está diciendo: no se equivoquen conmigo. Los injustos no heredan el reino de los cielos. Al nombre de Cristo sea la gloria. Al nombre de Jesucristo sea la gloria. Pero el orgullo de la iglesia de Corinto les hacía pasar por alto ciertas cosas pequeñas, pero que se propagaban rápidamente. Gloria al nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Bendito el nombre del Señor. Y en este versículo 6 de 1 Corintios 5, el apóstol Pablo dice: acuérdense que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo nuevamente? La levadura, vamos a mirarla en un contexto y ya voy a demostrar este pensamiento que tengo escrito. Es que la levadura es una especie de influencia. Miremoslo de esa manera, influencia. En el libro de Mateo 13:3 nos habla de una buena influencia. Vaya conmigo, por favor. Libro de Mateo 13:3. Porque el Señor compara el reino de los cielos, gloria a Dios, a una levadura. Mateo 13:33 dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, la levadura lo vemos en este contexto como una influencia buena, porque usted puede influenciar a los demás. Cuando los demás ven en usted un buen comportamiento, eso tiende a contagiarse y es una bendición. Pero lo contrario también pasa. Cuando se ve un mal comportamiento, cuando se ve un pecado no aislado, no corregido, no disciplinado, eso también se contagia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Para los judíos la levadura representaba algo malo del pasado que se traía al presente. Para los judíos la levadura representaba una influencia del mundo y del pecado. Fíjese que el apóstol Pablo, aquí al finalizar el capítulo 6 de Corintios, del libro de Corintios, dice: y esto erais algunos, versículo 11 de Corintios 6, y esto erais algunos, o sea, algunos de los hermanos en Corinto eran fornicarios, idólatras, o sea, cosas que venían del pasado. Ellos fueron así, pero se habían dejado contaminar nuevamente. Amén. Recuerda que también el Señor les dijo: limpiaos de la vieja levadura, gloria al nombre del Señor. Esa influencia del mundo, esa influencia del pecado, gloria al nombre del Señor. Dice acá: ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Señor. La levadura representa algo malo del pasado. Vaya conmigo a Éxodo 12 para que entendamos un poco mejor qué era lo que significaba la levadura. Gloria a Dios. Éxodo 12 del 23 al 39 dice de la siguiente manera. Voy a leerlo rápidamente, tal vez salte algunas cosas. Éxodo 12 dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Esta fue la última de las plagas que Dios envió para ablandarle el corazón a Faraón y de esta manera permitir que el pueblo de Israel saliera libre. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme a mí también. O sea, para Faraón era una bendición que ellos se fueran, porque estaban muriendo y ya les habían tocado lo más digamos, lo más delicado en sus vidas, que eran sus hijos. Gloria a Dios.
Y los egipcios apremiaban al pueblo, versículo 33, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos, váyanse, váyanse. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, gloria a Dios, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de esta ciudad como 600,000 hombres, en contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y hojas y muchísimo ganado. Y mira el versículo 39: y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. O sea, fue tan grande el poder de Dios en esa noche, fue tan poderoso lo que Dios hizo en esa noche, que ellos ni siquiera tuvieron tiempo de preparar su masa, de hacer que su masa se leudara. Váyanse ya. Esta masa, esta levadura representaba para los judíos a Egipto, porque ellos en Egipto eran esclavos. Ahí sí tenían tiempo de preparar sus cosas. Cuando ellos fueron libres, el poder de Dios fue tan manifiesto, tan grande en esa misma noche, que no tuvieron tiempo de esperar a que la masa se leudara. Creo que ellos tuvieron que salir inmediatamente y comer apresuradamente, porque ya les dijeron, los mismos egipcios les decían: bueno, ¿qué pues? Hágale, salgan, 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 porque todos somos muertos. Bendito el nombre del Señor. La levadura representa para los judíos su vida de esclavitud en Egipto. La levadura representa para nosotros el pecado que cometíamos deliberadamente cuando estábamos esclavos del diablo, cuando estábamos esclavos en el mundo, gloria a Dios. La levadura representa la influencia de ese pecado del cual Dios ya nos sacó, gloria al nombre del Señor. Pero si ese pecado del cual ya Dios nos sacó, fornicación, adulterio, borrachera, queda un poquitico en nosotros, ese poquitico de levadura leuda toda la masa. Al nombre de Cristo sea la gloria. Al nombre de Cristo sea la gloria. El pan sin levadura representa esa nueva vida, gloria a Dios. Ese pan sin levadura significa la liberación de nuestra antigua manera de vivir. Y esto erais algunos de vosotros en otro tiempo, pero ya habéis sido santificados, gloria al nombre del Señor. Pero no podemos volver atrás, gloria al nombre de Cristo. Y no podemos permitir que un poquitico de levadura nos leude toda la masa. Y cada uno de nosotros sabe si en su corazón le queda un poquitico de levadura. Cada uno de nosotros sabe. Las hermanas acá que abandonaron su manera, digamos, un poco inmoral de vestirse, y de pronto guardaron alguna faldita inmoral por allá todavía en el armario, por si las moscas. O alguno de nosotros, varones, no cortamos con relaciones que nos llevaban al pecado y las tenemos ahí escondidas por si las moscas. Señor, reprenda al diablo. Amén. Y ese poco de levadura nos puede echar a perder todo lo que ya hemos conseguido, gloria al nombre del Señor. Uno tiene que aislar ese tipo de cosas, sacarlas. Amén. Y eso solo se consigue a través de la oración y a través de una vida sincera delante de Dios. Al nombre de Cristo sea la gloria. La levadura significaba el estilo de Egipto, el estilo del mundo, gloria al nombre del Señor. El estilo de Egipto que tenemos que dejar completamente atrás. No podemos cargar un poquitico de levadura aquí en el bolsillo por si las moscas, porque ese poquitico de levadura va a leudar la masa. Así la masa no quiera. Por más fuertes que creamos ser nosotros, no podemos darle lugar al diablo, ni al pecado, ni a la tentación. Vaya conmigo ahí mismo en Éxodo 13:3 dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día,
en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado, para que se acuerden que Dios los sacó con mano fuerte de aquí. Gloria al nombre del Señor. Versículo 7 de ese mismo capítulo 13 dice: por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Gloria al nombre del Señor. Uno tiene que erradicar el pecado de su propio corazón. Amén. Y en una congregación se tiene que erradicar, extirpar el pecado. De otra manera se contagia, por más que digamos que no. El nombre de Cristo sea la gloria. Bendito el nombre del Señor. Nosotros podemos ser personas muy bien dotadas, podemos ser personas muy prósperas, podemos ser personas muy exitosas, podemos ser personas muy respetadas y también muy pecadoras. Es decir, eso no nos hace inmunes al pecado. El hecho de que tengamos todos los dones del Espíritu Santo, el hecho de que tengamos una congregación fuerte, eso no nos hace inmunes al pecado. Por eso no es buena nuestra jactancia. Por eso no es bueno que digamos: no, eso no me va a tocar a mí. Amén. Volviendo al tema de esta peste bubónica, la gente pensaba que eso solo le pasaba a los trabajadores, a los que trabajaban en sus feudos. En esa época estaba vivo el feudalismo. Yo no traje la lista, pero es una lista considerable de reyes y nobles que también los mató la peste. El pecado no respeta a nadie, hermano. El pecado no respeta si usted tiene una posición o no la tiene. El pecado no respeta si usted ofrenda mucho o ofrenda poco, si usted habla muy bonito o no habla muy bonito. El pecado no hace distinción de nada. Gloria al nombre del Señor. Es el instrumento que el diablo tiene para apartarnos de la voluntad de Dios. Pues tenemos que estar apercibidos, con los ojos bien abiertos, siguiendo al pie de la letra lo que la Biblia nos dice, no haciéndonos nosotros mismos sabios. Gloria al nombre del Señor. No pensando porque somos una iglesia próspera, entonces vamos a permitir ciertas cosas. No se puede, hermano. Amén. Tenemos que ser apercibidos, gloria al nombre del Señor, porque ya hemos visto cómo en otras denominaciones ese poquitico de levadura destruyó completamente esos grandes concilios, gloria al nombre del Señor. Y ese poco de levadura nos puede llevar a nosotros a la muerte, gloria al nombre del Señor. Ese pecado no disciplinado nos puede llevar a la muerte, gloria al nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Vaya conmigo por favor a Tito 2, versículos 11 al 14. Gloria a Dios. Yo me siento muy bendecido, hermano. Yo siento la presencia de Dios acá. Y definitivamente no es buena nuestra jactancia. Gloria al nombre de Cristo. No somos inmunes. Gloria al nombre del Señor. Tito 2, capítulo 2 del libro de Tito, versículos 11 en adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, o sea, a la levadura, a la vieja levadura, gloria a Dios, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Escuche esto: celoso de buenas obras. Gloria a Dios. Y a nosotros el celo por la palabra de Dios nos tiene que consumir. La Biblia dice: el celo por tu casa me consume. Y usted no puede tolerar el pecado, ni en su vida, ni en su familia, ni en su congregación. Gloria al nombre del Señor. No se puede. No podemos volvernos jactanciosos y orgullosos, porque ya el Señor nos ha ayudado. Entonces vamos a rebajarle al mensaje. No se puede. Gloria al nombre del Señor. Mientras más Dios nos ayuda, tenemos que estar más firmes en la roca inconmovible de los siglos. Gloria a Dios. En nombre de Cristo sea la gloria.
Aleluya, de verdad que yo siento el poder de Dios aquí. Volvamos por favor a 1 Corintios 5. Aleluya. Versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Escuche esto: sin levadura como sois. El apóstol Pablo le está diciendo: mire, ustedes como iglesia de Corinto, ustedes están sin levadura. Pero al parecer quedó algo rezagado por allá y se está empezando a contagiar, y se escucha entre ustedes fornicación, y una fornicación que no se escucha ni entre los paganos ni entre los gentiles. Al nombre de Cristo sea la gloria. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. Hermano, cuando nos reunamos nosotros, que no haya lugar a comentarios del pasado que lo único que hacen es leudarnos. Gloria al nombre del Señor. Yo no me explico cómo en alguna reunión o lo que sea puede haber alguien que se enorgullezca así que era muy mujeriego cuando no era cristiano. Saque eso del corazón, hermano. Eso es del diablo, eso no proviene de Dios. Cuando se reúnen en algunas reuniones en particular, se mofan porque ellos eran muy tramposos en la vida pasada. Señor, reprenda al diablo. De eso el Señor ya lo limpió. ¿Por qué vienen esos pensamientos otra vez a su vida? Gloria a Dios. Es que cuando yo no era cristiano, a mí me tenían un miedo, porque yo sí le iba dando cuchillo al que sea. ¿Eso qué es, hermano? ¿Se quiere volver para allá? ¿Se quiere otra vez revolcar en el vómito del pecado otra vez? ¿Quiere ser como la puerca que va al vómito? Por eso lo dice así. ¿Cuál es la motivación detrás de los comentarios, hermano? Usted en medio, delante de Dios, usted no lo puede impresionar. Eso lo único que hace es asquear a Dios. Usted corre el peligro de que sea vomitado de la boca de Dios. No pueden haber ese tipo de comentarios en nuestras bocas, hermano, por Dios. Al nombre de Cristo sea la gloria. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, gloria a Dios. No con esa levadura de pecado y de muerte, gloria a Dios. En nombre de Cristo sea la gloria. Sino que celebremos la fiesta, gocémonos, alegrémonos, gloria a Dios, con los panes sin levadura, con los panes sin influencia del pecado, gloria a Dios, sin la influencia de ese Egipto antiguo, de ese mundo inmundo de donde el Señor nos rescató, gloria a Dios. O sea, gocémonos, gloriémonos en que somos lavados por la sangre de Cristo. Como los impíos se glorían en su maldad y en su pecado, nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús, que fue la víctima, que fue el Cordero de Dios, que pagó el pecado por usted y por mí, gloria a Dios. En nombre de Cristo sea la gloria. Hermanos, celebremos la fiesta, gocémonos, alegrémonos, porque tenemos un pan sin levadura, un pan de sinceridad, un pan de verdad, gloria al nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Hermanos, la sinceridad es una actitud de honradez y de integridad auténticas. No aparentemos que estamos bien si estamos mal. No nos pongamos una fachada diciendo que estamos muy bien cuando por dentro estamos llenos de huesos muertos. El Señor quiere que seamos sinceros, que seamos íntegros, que seamos auténticos, gloria a Dios. Y no que de aquí para afuera digamos que somos cristianos, gloria a Dios, pero por dentro estemos llenos de rapiña. El Señor de aquí para adelante dice: oiga, no se junten ni con los borrachos, ni con los fornicarios que están enquistados en la iglesia, que no se quieren arrepentir. Con ellos ni siquiera coma, gloria al nombre del Señor. Y es la actitud que usted y yo debemos tomar, porque es lo que dice la Biblia. Y yo no me quiero salir de lo que dice la Escritura. Yo no le quiero echar corrector a ese versículo,
por más querido que pueda ser el tal, por más carita yo no fui que ponga, no, Señor. Uno tiene que tener una firmeza, gloria al nombre del Señor, estar claro de dónde el Señor lo sacó y tener el propósito en el corazón de no querer volver allá. Al nombre de Cristo sea la gloria. No, es buena nuestra jactancia. Nosotros nos podemos confiar, gloria al nombre del Señor. Eso le pasó a la iglesia en Corintio. Y más adelante habla de los dones. Puede que alguna gente en Corinto, mientras leía esto, seguían envanecidos, seguían jactanciosos, diciendo: apóstol Pablo es muy exagerado, muy exagerado, menos mal está por ahí bien lejos. No conocemos el final de esta gente, pero una cosa estoy seguro, que este versículo 9 del capítulo 6 de Corintios, 1 Corintios, fue una realidad. Y muchos de ellos tal vez equivocaron y tal vez sí erraron y pensaron que por el hecho de tener una congregación muy linda, eso los iba a escudar en su mala condición. Gloria al nombre del Señor. Este es el mensaje para esta noche, hermano. Yo quiero que ponga